tenemos mucho que decir. Historias de alegría y una que otra decepción. El teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, la vida es un chiste. Pero a todo lo que hagamos, tenemos que encontrarle el lado bonito. Iniciamos. Todo me parece bonito. ¿De qué vamos a hablar hoy? Muy buenos días a todos, buenas tardes en realidad. Pues vamos a hablar de un libro que cambió mucho del acercamiento que la generalidad de las personas tiene con la ciencia. Uh-huh. Es un libro que escribió Stephen Hawking, este señor que en la imaginación podemos recordarlo como una persona que está sentada en una silla de ruedas, sí, con la cabeza así toda chueca, porque tiene una enfermedad que se llama ELA, que es degenerativa. ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica. Uh-huh. Y que le dio, pues, desde los 22 años, cuando estaba en la universidad, fueron las primeras manifestaciones de su enfermedad, y que de algún modo le dijeron, vas a vivir solo 2 años. Sí. 2 años más y te vas a morir. Fíjate, imagínense lo que se hubiese perdido, ¿no? De este señor tan... genio. Pues sí, revolucionario de la genios. Ciencia, verdaderamente, sí. Un tipo avanzadísimo. ¿Y sabes qué? Sin acceso a los telescopios. Aparte. O sea, no puede tener acceso a muchísimas, vamos a decir, pruebas físicas sí, claro, de la ciencia, y sin embargo, él es el que mejor ha hecho el papel de entender todo lo que sucede. Uh-huh. Porque una cosa es que tú recojas la evidencia de un laboratorio, o de un telescopio, o de un microscopio, y otra cosa es que entiendas realmente qué es la información que estás recibiendo. Entonces, La historia del tiempo es el nombre del libro que escribe Stephen Hawking allá por los 70s, 80s, y es un libro que facilita muchísimo entender cómo es nuestro universo. Y bueno, pues tenemos a nuestro planeta Tierra. Yo les voy a hacer mejor, en lugar del orden que sigue Stephen Hawking en su libro, pues les voy a platicar las cosas un poco a mi manera, pero es lo que contiene este libro. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama La historia del tiempo. Y el autor, Stephen Hawking, ya habíamos platicado de eso, es una de las introducciones más ideales para acercar a la gente hacia las ideas científicas más importantes contemporáneas acerca del universo. Ok. Bueno, ya planteada esa situación, ahora veamos que tenemos nuestro planeta Tierra, pues vamos a decir flotando en el espacio, que está girando en torno al Sol. Claro que tanto el Sol como la Tierra se están moviendo, sí, y están moviéndose a través del universo, porque la galaxia en la que nos encontramos también se está moviendo, está avanzando. De hecho, se piensa que algún día va a chocar con Andrómeda, que es la galaxia más cercana. Se van a juntar las dos y van a chocar. Imagínate el destrozadero impresionante. Lo que sucede es que las distancias en el universo son absurdas. Sí. Son a veces impensables. Sí. Son difíciles. Mira, nada más para darnos una idea. Viajando a la velocidad de la luz, o sea, en friega, como dicen, ¿no? Sí, viajando en friega. ¿Qué estos son? 1200. 300,000 kilómetros por segundo. Sí, porque la del sonido son 1200. Sí, ¿no? bueno, pero sí. esa está a la mano. Imagínate, ¿no? Ajá. Ahora, la velocidad de la luz es a 300,000 kilómetros cada segundo. Es una velocidad espantosa. De hecho, es la velocidad más alta que podemos encontrar en el universo. Uh-huh. No hay nada que se pueda mover más rápido que la luz. Bien, pues del Sol para acá se tarda 8 minutos. Ajá, si el Sol se apaga instantáneamente, todavía tenemos 8 minutos de Sol sin enterarnos de que el Sol ya no existe. Ok. 8 minutos. Ajá. Imagínate la distancia a la que estamos del Sol. Bueno, ahora imagínate la medida de la galaxia, es impresionante. La galaxia es como un plato. En el centro hay un agujero negro. Nosotros estamos en los suburbios, allá a lo lejos, en la parte más lejana del plato, ya casi cayéndonos fuera del plato, ¿no? Ahí está el Sol, ahí está el sistema solar, allá en un rincón de ese plato.
El agujero negro vamos a pensar que es la parte central del plato de la galaxia llamada o conocida como Vía Láctea. Sí. Ese plato, para poderlo recorrer de orilla a orilla en el diámetro de este círculo, necesitas 29 millones de años luz. ¿Te imaginas de qué tamaño es nuestra galaxia? Ya nada más con esa locura. Fíjate que ¿no? mi imaginación No da para eso, es impresionante. Sí. Es como dices tú, Pero debemos hacer ese pequeño esfuerzo porque finalmente si ellos pudieron pues deducir todas las leyes y todo, pues ¿por qué no vamos a poderlo hacer nosotros, no? O sea, si ellos pudieron saber esto y calcular la distancia que hay de orilla a orilla en esta galaxia, pues es porque nuestro cerebro da para eso y para mucho más, ¿no? pero yo creo que no el de todos. Yo creo que sí, nada más es cosa de que lo alimentemos adecuadamente. Es un músculo y ese músculo pues requiere estar alimentado y por la en lectura, buena forma, exactamente. en muchas maneras. Lubricadito con buena lectura, claro. Claro, Está. claro, Eso claro. ayuda muchísimo a entender. Pero bueno, dejemos este asunto. ¿Qué es el agujero negro? Bueno, pues el agujero negro es un objeto. Bueno, primero una ley física muy, muy básica y que yo conocí diferente cuando era niño. El objeto, mientras más masa tiene, mayor fuerza de gravedad tiene. Yo antes pensé, bueno, lo sabíamos desde niños, pensábamos que mientras más grande era un objeto, más grande era su poder de atracción, pero no es su grandeza, es su masa. Es decir, mientras más juntos están sus átomos unos de otros, esa es la masa. Entonces, para que nos demos una idea, la Tierra, metida en el agujero negro de nuestra galaxia, cabría en 2 centímetros cuadrados. De ese agujero. De ese agujero O sea, negro. imagínate. Perdón, cúbicos. Cuadrados. Ajá, No. sí. En 2 centímetros cúbicos cabría la Tierra entera en nuestro agujero negro. Por la presión y la densidad de los átomos. Hay una física conocida como física cuántica, Sí, que explica que los átomos tienen un gran espacio entre sus elementos. Es decir, un átomo tiene núcleo y tiene electrones, protones y neutrones girando en torno a ese núcleo. Pero si nuestro átomo fuera del tamaño de una pelota de béisbol, nuestros electrones estarían vagando 700 kilómetros de distancia. O sea, estamos hablando de que hay mucho espacio vacío dentro del átomo. ¿Sí? Y todavía dentro del átomo hemos descubierto, bueno, los científicos han descubierto los quarks, y dentro de los quarks, con un enorme espacio también de diferencia, se encuentran lo que hoy se conoce como la teoría de las cuerdas, que son como ligas, pequeñas ligas así redonditas, que están como vibrando, que son como vibraciones de energía. Y esta es la física cuántica, la que piensa que es posible que un átomo atraviese a otro átomo sin tocar ninguna de sus partes. Sí. ¿Sí me explico? No, sí. Es decir, si yo te toco la mejilla con mi dedo, probablemente yo no te estoy tocando en ninguna parte, porque son nuestros átomos los que de algún modo se entrecuelan uno con el otro, pero no cruzamos ninguna parte de esos átomos, no se cruzan, porque hay mucho espacio vacío dentro de cada átomo y dentro de cada quark y dentro de estas cuerdas. Entonces, el universo en chiquito es una teoría que le llaman la física cuántica, de las que más se respetan actualmente. Mientras que tenemos la otra física, la física a lo grandote, que es de la que estábamos hablando, de los agujeros negros y del nacimiento de las galaxias y todo esto, ¿no? Entonces, cuando tenemos un objeto tan grande, pero ya no tan grande, más bien tan denso como el agujero negro, no permite salir ni a la luz. La luz se ve forzada a regresarse. ¿Sí? Si pudiéramos pararnos en la superficie de ese agujero negro con una linterna, la luz haría una vuelta de un poquito para arriba y luego se regresaría, porque la fuerza de gravedad es mayor. ¿Sí? El objeto es tan denso que ya te digo, la Tierra cabría en 2 centímetros cúbicos. Sí. Entonces, ni la luz se puede escapar, por eso le llaman agujero negro. Pero el agujero negro no permite un crecimiento demasiado salvaje en muchos sentidos, porque
sus átomos entrechocan tanto, hay tal fuerza y tal energía dentro de esto. Mira, un átomo dentro del Sol tarda 10 millones de años en salir del centro a la superficie. 10 millones de años, un átomo. Entonces, imagínate si ese es el Sol. El objeto que está dentro del agujero negro, que bueno, pues suponemos así le llamaremos el agujero negro, en realidad es un objeto de esos que los científicos llaman singularidad. Porque ahí adentro las leyes de la física no aplican igual que en el resto del universo. Porque las fuerzas son tan impresionantes que ni el tiempo ni la gravedad funcionan igual, ni la luz funciona igual. ¿Me explico? La luz misma se ve frenada, cosa que es imposible en el resto del universo, ¿no? A mí la verdad me encanta el pensar en las mentes de estos científicos, como este señor Stephen Hawking, que aún teniendo tantos problemas de salud, impresionantes, ¿no?, los ha hecho a un lado y ha dicho, yo voy para allá, y con esa mente, toda su vida útil, de toda su vida la ha dedicado a este estudio. Y él necesita una persona que le ponga cerca la computadora. Muchas personas. Sí, necesita muchísimas. Él no puede valerse por sí mismo. Y ve nada más la capacidad para entender todo esto. ¿Sí? Sí. Porque decimos, todos tenemos cerebro, todos tenemos neuronas, pues se supone que tenemos los mismos millones. Sí. ¿Por qué hay que desarrollarlas? No. Dicen que nomás utilizamos un hemisferio de nuestro cerebro. No, pero eso es dicen, no es el mito, ¿no? Sí, pero no es cierto, sí usamos todo nuestro cerebro. ¿Pero por qué, por ejemplo? Sí usamos, pero no lo desarrollamos. Dentro de las neuronas hay lo que le llamamos la sinapsis, estas conexiones entre neurona y neurona, y si no las provocamos, pues no se generan. ¿Sí? Y estas sinapsis son las conexiones entre neurona y neurona para pasarse información una a la otra. Entonces, por eso no recordamos nada desde la infancia, porque nuestras neuronas se murieron sin respaldar la información, porque no estaban totalmente conectadas. Se conectaron hasta que crecimos. O sea, nuestro cuerpo al crecer en la adolescencia, ¿sí?, vuelve a generar un montón de neuronas, pero no tienen qué información respaldar porque no hubo conexiones. Se mueren las células y tal, ¿no? Es el libro de Plan para derrocar al presidente de Joe Barcala. Está disponible para ustedes, llamen ya, ¿no? Al 273-3301 o al 273-3302. Y ahorita nos dices dónde los podemos encontrar. Y ahorita seguimos platicando sobre la historia del tiempo de Stephen Hawking. Eso. Vámonos, Martín. Bueno, Joe Barcala. Aquí seguimos. Y más bien nos estábamos yendo muy lejos a las galaxias, ¿no? Y entonces vamos a tratar de comprender un poco más de lo que es el agujero negro. Que pues vamos a pensar como cuando nos enseñaron a nosotros en la escuela, que era un objeto muy grande, y que es tan grande que su fuerza de gravedad atrae todo lo que se le ponga cerca. Sí. Entonces, hay un anillo cerca del agujero negro que ya no se le puede acercar, porque ya pierde la influencia el objeto, pero ya todo lo demás que estaba ahí en medio ya se lo tragó. Es como decir que el Sol pues se tragó hasta Júpiter, pero ya después ya no pudo llegar hasta Plutón porque su fuerza de gravedad ya no le da para atraerlo. Pero es efectivamente lo mismo. Estas leyes que descubren los científicos, pues es tratar de entender qué está pasando en nuestro universo. Porque antiguamente, y lo explica Stephen Hawking en este libro, pues se creían en teorías de que la Tierra era plana, de que había una tortuga debajo de la Tierra cargándola. En fin, una serie de teorías pues que no tenían sustento en la realidad. No tenían ni siquiera sustento. Es más, el propio Galileo, en lucha con la iglesia, ¿no? Lo excomulgan por hereje. Pues lo iban a excomulgar hasta que dijo, bueno, está bien, no pasa nada, no se mueve, la tierra no se mueve. Pero cuando sale de ahí, su famosa frase, y sin embargo se mueve. O sea, la tierra se mueve, ¿no? Es una evidencia que sucede después y finalmente la iglesia termina disculpándose con Galileo porque tenía razón, la Tierra no es el centro del universo, nosotros estamos girando en torno al Sol, el Sol está girando en torno a la galaxia y al agujero negro que tenemos adentro, ¿no? O sea, dentro de esta galaxia. Imagínate cómo
en cuestión de tecnología, los avances que ha habido, cuando hace 600, 700 años, Sí. se pensaba, toda la gente pensaba que no podías ir en barco más allá del horizonte porque te caías. Te caías así. Ahora sí que te caías Y- para un precipicio, ¿no? Y había que echarle demasiado coco como le echó Colón, como para decir, Sí. no, pues si se va hundiendo el barquito, pues es que la Tierra es redonda, ¿no? O sea, Ajá. y fíjate, 1400 años antes de Colón, ya se sabía que la Tierra era redonda. Y ya se había calculado su diámetro, su circunferencia, su ecuador, vamos, este círculo. Sí. Y la diferencia fue menor al tamaño de un estadio de fútbol. O sea, pudo calcular la circunferencia de la Tierra, Eratóstenes, 400 años antes de Jesucristo. Imagínate, ¿no? Ya teníamos la medida del Ecuador y luego vino toda la Edad Media que oculta toda esta información. Ocultan todo, ¿no? ¿Sí? El oscurantismo. Y entonces ya no se puede saber realmente pues cómo era que la Tierra era redonda hasta que llegan gente como Colón y él y las ideas de la época, pues estamos hablando del Renacimiento, en donde ya se empiezan a liberar los pensamientos de la influencia de la Iglesia Católica de esa época, que era pues bastante dominante, ¿no? Pero fíjate cómo cerca de 1000 años duró este ocultamiento de todo, este oscurantismo. Cerca de 1000 años. Cerca de 1000 años, hasta en cosas tan simples como la pintura. Las pinturas que se hacían antes del Renacimiento Tipo góticas, ¿no? eran Obscuras. planas. En primer lugar, los retratos eran planos, como que la gente no tenía, los pintores de aquella época no tenían la sensibilidad de una tercera dimensión de puede De haber plasmarla, algo, ¿sí? así es. Y como cuando empiezan, que bueno, los Médicis fueron mucho de Ahí en estos... Italia, sí es. ajá. Incluso hubo un papa Médicis. Sí, y bueno, gente muy poderosa que empieza a decir, a pintar el mundo de color, ¿no? En todos los aspectos. Miguel Ángel, Rafael, todos ellos. Y hasta en la pintura empieza a cambiar el mundo. La tercera hasta dimensión, en el la fondo, pintura, ¿no? sí, Así claro. es. Las perspectivas y que algún objeto se encuentra mucho más lejos de lo que Sí. está el personaje, ¿no? Pero dices tú, ¿cómo es posible que millones de seres humanos hayan estado sumergidos en ese oscurantismo, Sí, claro, ¿no? claro. Era, Durante cerca era la de fórmula. 1000 años. Y gracias a personajes como Stephen Hawking, las cosas cambian mucho. Porque aunque no todos leen el libro, que déjame decirte que está disponible sin costo en cualquier red social, en cualquier página de internet, este libro es sencillito, tranquilo, digerible, no te cuesta nada de trabajo entenderlo. Impresionante que una cabeza tan hundida en una silla de ruedas, Sí. tan científica y capaz de hablar del Big Bang y de los agujeros negros que están a distancias y que pues difícilmente otros han visto, él sea capaz de verlo, ¿no? De tener toda la noción clara de cómo son las teorías. De hecho, hay un agradecimiento a Hawking en la ciencia y ya se le llama la radiación de Hawking, que es la fuerza que ejerce el agujero negro y que puede controlar a toda la galaxia y más allá, porque el agujero negro emite una radiación y esa radiación se le llama ahora radiación Hawking en honor a este señor que tiene esta capacidad de acercarnos tanto a la ciencia y al mismo tiempo estar tan lejos en el conocimiento, ¿no? Sí, porque yo creo que Stephen Hawking, él también entiende que el 99% de los habitantes no entendemos esta grandeza de la que nos está hablando, y aún así tiene palabras sencillas para que entendamos. Para que lo captemos fácilmente. Sí, ¿verdad claro, que sí? Este libro es así, es La historia del tiempo, lo pueden descargar en cualquier parte, si no pídanmelo a mí y léanlo. ¿En La historia dónde del te lo tiempo. podemos pedir? En leeromorirmexico@gmail.com. Leer o morir México. @gmail.com. Ese es mi correo para que me escriban y yo se los mando con mucho gusto. Ok. Y vamos a rifar que yo les regalo. A ¿no? ver, hablaron 5 personas. 5. Vamos a abrir el libro, a ver en qué página abrió. El último número del libro. Espérate, tengo que ponerme. El 3. El 3, sale el El 3. 3. ¿Quién es? El 3 es
Regino Llanos Blanco. Felicidades. Ay, la verdad te va a encantar el libro. ¿Dónde lo podemos conseguir? Mi novela la encuentran en las librerías de Puebla, está en El León, en El Sótano, en Profética, en las librerías universitarias, en la de la Ibero, en la librería México. Ay, qué bueno. En varias librerías de Puebla la encuentran. Gracias por si se atreven a comprarlo y a leerlo. Amigos, amigas, ya se nos acabó el tiempo. Ay, qué rápido se nos va el Un día tiempo. más, así es. Pero muy bonito. Es la historia del gracias a tiempo Dios. de Stephen Es la Hawking. historia del tiempo. Así Joe es el Barcala, tiempo, me no- encantas. no para. Me encanta Joe Barcala. Yo también, Mari, Ya te gracias. considero mi amigo, fíjate. Ay, es que vieran qué alegatas nos ponemos antes del programa, que Sí, si es ustedes cierto. vieran. Pero, bendito sea Dios, Aquí estamos seguimos. en sintonía. Que Dios nos bendiga a todos. Pasen este martes maravilloso y no pierdan la oportunidad de decirle que aman a quien aman. No lo den por sentado. Ay, él ya sabe. No sabe. Un besito. Bye.